ya retornamos. Es un juego, fíjense bien, que nos recuerda a tener límites. Y hoy vamos a hablar de límites, ¿verdad? El alambre está sin límites, pero poste. Y se recuerda que tiene que estar firme, con límites, ¿verdad? Así que hoy vamos a una porción que es muy interesante, que siempre me ha llamado la atención esta porción, que hay una parte que no me gustaría que estuviera ahí, pero ahí está. Y creo que podemos aprender mucho de ella. Esta porción está en Levítico 9. Es una porción que se llama Shemini. Shemini, ¿alguien se recuerda qué significa Shemini? Octavo, el octavo. Así que de hecho ahí en el capítulo 9 de Levítico 1 dice: en el octavo día Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Este era el momento en que el tabernáculo ya estaba construido y era un momento increíblemente alegre, un momento cúspide en la historia de Israel, porque el tabernáculo iba a ser santificado. O sea, imagínense la algarabía, o sea, no era, es superior a la alegría de todo el pueblo trabajando junto por construir una morada para Dios aquí en la tierra. Y llegó ese momento cúspide. Y Moisés entonces dice ahí, fíjense bien, en el 2, le dice a Aarón: toma para el sacrificio por el pecado, y comienza a decir todo lo que tenía que hacer para poder hacer un sacrificio. Y fíjense lo que dice en el verso 7. Dice: Moisés dijo a Aarón: acércate al altar y ofrece tu sacrificio por el pecado y tu holocausto, y haz expiación por ti y para el pueblo. Algunos pensadores, algunos sabios de Israel dicen que Moisés le tuvo que decir a Aarón: acércate, porque él estaba como esta santidad está como si este es el altar. Él se alejó porque era como: ¿cómo soy digno yo de estar ahí, verdad? No puedo, es demasiado. Entonces Moisés: hey, dale, acércate, porque Dios te ha escogido para hacer esto, ¿verdad? Y él lo hace. Y en medio de toda esa explicación de los sacrificios, cómo tenía que ser ese momento para que el tabernáculo fuera dedicado, aparece el verso 10. En el capítulo 10, perdón. Y en el capítulo 10, fíjense bien, es esta historia que para mí, ¿por qué está ahí? O sea, es una historia que es como: saquémosla, que nadie se dé cuenta de esto. Y leamos un poquito. Si usted no se recuerda, Nadab y Abiú eran dos de los hijos, él tenía 4, de Aarón. Y eran sacerdotes, pero Aarón era el sumo sacerdote, ¿verdad? Entonces tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego, pusieron sobre sí el incienso y ofrecieron delante del Señor fuego extraño que Él no les había mandado. Entonces salió fuego de la presencia del Señor y los consumió, y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón: esto es lo que habló el Señor diciendo: me he de mostrar como santo en los que se acercan a mí, y he de ser glorificado en presencia de todo el pueblo. Y Aarón cayó. ¿Y qué más le tocaba hacer? Aarón era el que por años llevaba la voz. ¿Se recuerdan? Moisés no quería hablar, y Aarón fue puesto como el vocero porque Moisés no quería. Pero hoy le tocó callar. El día más increíble que se esperaba, sucede una tragedia. ¿Se pueden imaginar? 2 de los hijos del sumo sacerdote mueren, y mueren fulminados, mueren en un instante por acercar un fuego extraño. Como ustedes saben, en el mundo de los sabios de Israel hay muchas posibles razones, ¿verdad? Una de ellos es que ellos fueron juzgados desde antes. Ellos tenían que haber muerto por el pecado del becerro de oro, pero que
no fue así hasta que ellos cometieran algún pecado, que tenían que haber muerto los 4 hijos de Aarón por ese momento, pero que cuando Moisés intercedió fue como, solo 2. Esa es una versión. Otra versión es que ellos eran demasiado arrogantes, y eran tan arrogantes que ellos presumían de, ¿cuándo se va a morir este Moisés y este Aarón para que nosotros tomemos las riendas? Porque nosotros sí sabemos más, ¿verdad? Esa es otra versión. Otra versión es que no se habían casado, pero no se habían casado porque para ellos no había mujer digna de ellos. Es otro pensamiento. Otros sostienen que ellos estaban intoxicados, algunos creen que de alcohol, y que por eso justo después aparece una porción que no bebas vino al venir al altar. Y otros dicen que no, que esa porción no puede ser que estaban borrachos porque eso fue puesto después. Como les digo, eso es lo bonito del mundo de Israel. Siempre hay, puede ser esto, y uno al final se queda con la versión que más le gusta. Pero otro pensamiento dicen que cuando Moisés le dice a Aarón esta frase que acabamos de leer en el verso 3, que Dios le dice, no sé si lo leímos, juntos, no me acuerdo. Leámoslo, el 10:3. Entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que habló el Señor diciendo, me he de mostrar como santo en los que se acercan a mí y me he de glorificar en presencia del pueblo. Y Aarón cayó. Entonces algunos sostienen, no, Aarón cayó porque encontró consuelo en las palabras que Moisés le había dicho. Es como, mira, tus hijos en realidad fueron santos, no eran ellos los que tenían que encender el fuego, pero ellos eran santos en su intención de, hey, no hay fuego, y Moisés dice que tiene que haber fuego, no hay fuego, démosle nosotros, pero fueron santos y fueron consumidos y han sido recibidos como expiación. Eso es otro pensamiento, y por eso es como Aarón calla al encontrar consuelo. Pero si esto fuera así, viene la pregunta, pero ¿por qué mueren? O sea, ¿por qué mueren si ellos en un acto espontáneo se acercan al altar para encender fuego? Y ahí viene una premisa, es que no le tocaba a ellos, porque estaban en el lugar santísimo. ¿Y de quién era el momento de estar en el lugar santísimo? Del sumo sacerdote, una vez al año. Este momento era especial. Pero ¿cómo es eso? ¿No se acuerdan que Moisés también en un acto de espontaneidad tira las tablas y no muere en el momento? O sea, tira lo sagrado. No sé si se recuerdan ustedes que cuando el rey David iba huyendo de Saúl, no sé si se acuerdan que se va al templo, ya estaba construido el templo, y agarra los panes de la presencia. ¿Quiénes eran los únicos que podían agarrar del pan de la presencia? Pero ese era un rey. ¿Y cómo? Bueno, pero estaba por ser rey, ¿verdad? Ya había sido ungido como rey, pero el pueblo, Saúl todavía no lo reconocía. Pero ¿cómo es que no muere? Si toma algo que no es santo. Y ahí hay una premisa, ¿verdad? La vida está por encima de cualquier mandamiento. Pero la pregunta es, ¿por qué algunos mueren cuando es un acto espontáneo y estos no murieron, ¿verdad? Y hay un pensamiento y es precisamente, dice, por los límites. Los límites. Es que ellos no eran rey como el rey David. Ellos no eran un profeta como Moisés. Ellos eran sacerdotes. Y si usted se acuerda en las leyes que aparecen en Levítico, las leyes del sacerdocio estaban más arriba que las del pueblo. ¿Por qué? Porque era como esa imagen visible de lo santo,
¿verdad? Entonces era como que ellos tenían que estar más arriba. Entonces ellos mueren porque era importante dejar, no les tocaba a ellos. Hay un límite. Esto tenía que haberlo hecho Aarón. Y esto me recuerda algo, porque si ustedes se fijan, justo después del capítulo 10, bueno, ahí Moisés dice algo bien interesante en el verso 10. Él dice, para hacer diferencia entre lo santo y lo profano, sobre lo impuro y lo impuro, y para enseñar a los hijos de Israel todas las leyes que el Señor os ha dicho por medio de Moisés. Y luego viene el capítulo 11, ¿qué habla el capítulo 11? De los animales puros e impuros. O sea, es como, o sea, viene la dedicación del templo, mueren los hijos de Aarón, animales impuros e impuros. O sea, ¿qué conexión hay acá? ¿Qué es esto? O sea, es como que si estuviéramos saltando de un punto a otro, porque no está como agrupado de una mejor manera. ¿Cuál es esa conexión? Ahí, ¿perdón? Los límites. Y fíjense que tienen que ver los animales puros e impuros con los límites. No hay duda que cuando el templo, el tabernáculo, fue erigido, era el momento de una nueva era. Se estaba inaugurando una nueva creación, digamos. Está el arca nos recuerda. ¿Se acuerda qué había en el arca? Habían 2 querubines. ¿Y esos querubines a quiénes nos recuerdan? ¿Dónde habían querubines antes? ¿A dónde? En el Edén. ¿Y por qué fueron puestos esos querubines ahí? Para ya no entrar al Edén. Pero el arca nos recordaba que estaban 2 querubines como un propiciatorio, como una ofrenda de podemos entrar a pesar que no estemos en el Edén. Pero la cosa entonces es que nos remonta al Edén. Y aquí hay una similitud entre el primer pasaje que encontramos en Génesis con este momento de la nueva era que se estaba inaugurando en Israel con la inauguración del tabernáculo. ¿Y qué similitud encontramos? ¿Cuál es la primera prohibición, si lo queremos ver así, que encontramos en Génesis? No comer. O sea, tiene que ver con límites, pero estamos hablando de comida. ¿Y qué nos encontramos aquí después de esto? Son las leyes alimenticias. Alimenticias. ¿Qué me recuerda entonces? Esto simplemente está puesto ahí con un propósito. Recordarme los límites. Que ojo, ¿qué pasó en el Edén? Fue puesto un árbol. ¿Y cuál fue la ley que Dios les dio a Adán y a Eva? ¿Que no comieran? Que no comieran de ese árbol. De ese árbol, o sea, sí podían comer, ¿verdad? Sí podían comer, pero de ese árbol en especial no podían comer. Es decir, había un límite. O sea, habían miles de árboles, pero miren, de este no coman. De ese en especial no coman, porque si comen, ¿qué va a pasar? Mueren. Los límites me recuerdan algo increíble. Los límites me recuerdan que si yo no tengo límites, puedo perder el Edén. Fue lo que le pasó a Adán y lo que le pasó a Eva. Sin límites, aunque tú estés en el Edén, lo podemos perder. Y por eso la importancia de establecer límites. Fíjese el pueblo de Israel, qué interesante. La comida en muchas culturas es vista como un extremo, el extremo hedonista. La comida o el sexo solo por placer. Disfrutemos lo que sea, pero a un nivel de hedonismo, de placer, simplemente porque comamos, porque mañana morimos, ¿verdad? Sin límites, comamos lo que sea. Pero del otro lado nos encontramos otro extremo. El mundo acepta, ¿no? Se abstienen de sexo y se
no se abstienen de comida porque no se pueden abstener, pero es lo mínimo. Es decir, unos abogan por el cuerpo y los otros abogan por el alma. En el pueblo de Israel se trata de tener un balance. Somos cuerpo y somos alma. La última vez que estuve con ustedes vimos el nivel del alma. ¿Cómo tenemos que entrenarlo para poder subir? Los límites es parte de ese entrenamiento. Es parte de la rectificación de mi alma. Los límites. Entonces, fíjense bien, las leyes alimenticias, si no como muero. Aquí podemos decidir comer como nosotros queramos. O podemos tener límites dentro de nosotros en cuanto a las leyes alimenticias. Entonces, sostienen los sabios de Israel, dicen, ok, los hijos de Aarón tenían que morir, porque tenía que quedar claro que los límites son sumamente importantes. Los límites no los podemos violar. Y eso nos va a dar como un temor, digamos. ¿Quién se va a querer acercar al lugar santísimo escuchando que los hijos del sumo sacerdote habían muerto? ¿Quién quiere ser consumido de esa manera? Entonces era una manera de poder infundir. Unos dicen, no, es que hay que recordar, el rey y el profeta están sujetos a este tiempo, son parte de este tiempo, pero el sacerdote nos recuerda la eternidad. Por tanto, los límites, aunque en la eternidad no hay límites, pero él, al ser un reflejo, tenían que estar muy bien marcados. Entonces, bueno, ¿qué hacemos entonces? Si los límites son aquellos que nos ayudan a no perder el Edén, si los límites comienzan con la comida, aquí fíjese, en Génesis, la primera prohibición no eran los 10 mandamientos, era de esto no puedes comer. Y aquí nos volvemos a encontrar con lo mismo. Hey, estos son los animales que puedes comer y esto no. ¿Y esto para qué te va a servir? Para poder diferenciar entre lo puro de lo impuro, lo santo de lo profano. Esa era la idea. Entonces, por eso es que nosotros encontramos una lista de lo que podemos comer. Y si ustedes son observadores, en esa lista, la mayoría de animales que sí podemos comer no son domesticados, no son predadores. No son animales que comen otros animales, sino que son animales que comen pasto o comen otras cosas, por lo general, ¿verdad? Entonces, ahí esa es otra historia, esa es otra enseñanza, ¿verdad? De qué nos comemos cuando comemos los animales, pero qué sé yo. Pero la cosa es que están puestos estos límites y esto me lleva a recordar la importancia de tener los límites ¿Y a quién le gustan los límites? Si mi alma quiere ser libre, mi alma viene de un lado que es eterno, que no conoce de límites, que quiere hacer todo. Y ¡pum! Venimos a este mundo donde nos encontramos con límites, pero que son necesarios. Pero es importante saber algo. Los límites, y es más, lo voy a escribir aquí, fíjense. Lo voy a escribir aquí. Cuando los límites son impuestos, se vuelven amargos. Lo más amargo que usted puede encontrar. Los hago solo porque ni modo, porque me están viendo, porque ¿qué van a decir? Cuando los límites vienen por convicción, los límites se vuelven dulces. ¿Por qué? Porque me recuerdan que están ahí para rectificar mi alma. Entonces se vuelve algo dulce. Por ejemplo, hoy había un gran partido y al final ¿quién ganó? El mejor, claro, el Barça, muy bien. Claro. Fíjense bien, un gran partido.
¿Qué fuera de ese partido si no hubieran límites? Que si los límites son los que nos hacen socar y no son los que nos hacen disfrutar más el partido. Uy, pero ese gol, pero era gol. Estaba fuera de lugar. Y son las reglas. ¿Y eso qué lo hace? Más intenso, más, démosle, sigamos, ¿verdad? O sea, las reglas, los límites nos permiten eso. Y eso es lo que hacen en nuestra vida. O sea, nos permiten, nuestra alma ha venido aquí a este mundo con un propósito. El propósito, digamos, universal de todas las almas es regresar a donde hemos venido, pero mejores. Es decir, rectificar. Por eso, conectarnos con la raíz, conectarnos con Dios, como usted lo quiera llamar, y volvernos mejores. Eso es lo que hemos venido a hacer acá y que esa luz pueda salir. Y ahí manifestada con el propósito particular de cada quien. Pero entonces, ¿qué necesito para eso? Yo necesito límites. Yo necesito poderlos poner. Pero yo no puedo poner límites si no considero la base del amor. Y para ello, fíjense bien, yo debo de saber algo. Los límites, ¿con quién comienzan? Conmigo. De hecho, sabemos lo que dice ese verso tan bonito. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo no puedo amar a Kenneth si no me amo a mí. Por tanto, viene la misma premisa. Yo no puedo poner límites a otros si no me puedo poner límites a mí. ¿Y estos límites a dónde los tengo que poner? Bueno, estos límites los tengo que poner a mí, conmigo, personales, ¿verdad? Lo vamos a poner aquí. Límites personales, límites familiares. ¿Cómo? ¿Pero cómo le voy a poner límite a mis papás? Familiares. Aquí viene. Ojo. A mis padres. A mis hijos. Mis hijos necesitan límites. Si no les ponemos límites a nuestros hijos van a sufrir. No podemos vivir por ellos. Pero precisamente por eso es que necesitamos darles herramientas para que ellos se valgan. Nosotros no somos dueños de ellos. No hemos sido puestos para controlarles su vida. Fíjese, es más, a mí me encanta decir esto y no sé a cuántos les agrada escuchar esto, pero es que, ¿saben para qué me he preparado? ¿Para qué he preparado a Matías y a Esteban? Para ser indispensable. Para que no me necesiten. Pero es que me hablan. Pues sí, me hace falta. Pero es que para eso, es que si no, yo he obrado mal. Y he hecho mal. Porque yo no soy su dueña. Yo soy dueña de mi vida. Ellos son dueños de su vida. Y ojo, que para nosotros aquí en El Salvador son nuestros mayores de edad. ¿Hasta qué edad? Hasta los 18 en los estados, hasta los 21, que vámonos a los estados, ¿verdad? Pero nosotros sabemos, según la Biblia, hasta qué año ellos ya son mayores de edad. Hasta los 13 años, las niñas a los 12. Ya ahí ellos ya son capaces de tomar sus propias decisiones. Claro, eso no significa que los vamos a abandonar. Estoy ahí. Pero necesitamos establecer límites, claro, con nuestros hijos. Ojo, necesitamos establecer límites con nuestra pareja. A veces pensamos que como ya es mi esposo, entonces yo puedo decidir por él, ¿verdad? Entonces yo puedo decidir por ella. ¿Bajo qué? Miren, límites. ¡Qué lindo! Pero somos una sola carne. Pues claro, pero son dos en uno. Es decir, a Kenneth le gusta el sushi y a mí me gusta la pizza. Pero nos amamos. Y qué increíble, y eso es lo bonito. Pero ahí están los límites.
Kenneth jamás se le ocurriría pedirme un sushi un día para comer. Pero para comerse. Para él sí. Pero son los límites. Yo no puedo decidir por la otra pareja, ¿verdad? Por mi pareja. Necesito entonces límites personales, necesito límites familiares, necesito, y aquí ya todos los demás límites sociales podemos poner, ahí ponga los laborales, ¿verdad? Los del vecino, todos los demás que usted necesita. Pero es importante saber, yo necesito límites. Si yo no me pongo límite a mí misma como Ethel, significa que no me amo. ¿En qué límites, por ejemplo, yo puedo ponerme a mí misma? Bueno, lo que como. ¿Qué como? Ah, ahí viene eso, las leyes alimenticias. Usted decide si quiere seguir los animales puros o impuros. Usted lo decide. ¿Por qué? Porque si es por su convicción, le va a saber dulce poder decir, no quiero ese ceviche de camarón. Ah, no, ¿qué es? Cóctel de camarones en salsa rosada. Es lo más dulce poder decir, no, gracias, no quiero. No, está bien. Mire, lo más dulce poder decir, no quiero esta conchita que se mueve. No, es que no me interesa, no quiero. Pero te vas a morir de hambre. No, aquí como alguna galletita, alguna tortilla o algo. Me sabe dulce cuando yo he establecido los límites de acuerdo a mis creencias, lo voy a poner a mi ética, a mis valores. ¿Cuáles son sus valores? ¿Sabe cuál es el problema? Es que a veces nosotros ni siquiera sabemos qué es lo que no nos gusta, qué es lo que me disgusta. Y a veces terminamos enojándonos con la pareja, con el amigo, con la amiga, cuando soy yo la que no he establecido un límite. De hecho, si ustedes se recuerdan, en el árbol de la vida tenemos dos grandes dimensiones que nos recuerdan esto. Está del lado derecho, ¿qué dimensión está que nos recuerda del derecho, el otro lado? Gesed, que nos recuerda la misericordia. Este es el dar. Este es, mire, el sí. Pero por el otro lado, ¿qué está? Ahí sí viene la Geburá. La Geburá es la que me recuerda los límites. Me recuerda el rigor, me recuerda, ¿qué otro sinónimo podemos dar? Disciplina. Disciplina. ¿Y lo contrario de dar? Restringir. Bueno, recibir y restringir. Eso es lo que quería. Restringir. Aquí, restringir. ¿Y aquí entonces qué palabrita viene? Una palabrita, miren, que cómo nos cuesta decirla. Ojo, y cómo nos cuesta recibirla. Pero ¿sabe por qué nos cuesta recibirla? Porque nosotros no somos capaces de decirla. Cuando nosotros entendemos, cuando yo tengo mis límites, ojo, yo aprendo a decir que no, porque es que no puedo decir sí a todo. Entonces, cuando yo ya no me enojo cuando la otra, fíjate que no puedo, tranquilo, no hay problema. Pero él me dijo que no, y es que ¿cómo es posible? Y es que no sabe quién soy yo. Muchas relaciones se desquebrajan por una simple palabrita, ¿no? Pero es cuando no hemos sabido establecer límites claros. Ahora, los límites, la base de los límites, fíjense bien, la base de los límites, ¿cuál debe de ser? El amor. Gesed me recuerda el amor. De hecho, ¿cuál fue el problema de la primera creación del Simsum Aleph? El Gesed, lo voy a poner así, no entendió de límites y dio con toda fuerza que Geburá, ¡pum!, salió volando todo. Entonces,
Cuando Gesed comprendió, cuando la misericordia, cuando el dar comprendió que aún el dar nos puede matar, entonces yo tengo que regular mi dar, yo tengo que regular toda esa potencia con la que yo estoy dando para que éste pueda recibir. Entonces es que vino el Simsum Bet, la segunda creación, digamos, si lo queremos ver así. Entonces me recuerda esto, yo estoy entre esas dos fuerzas. Yo debo de amarme para poder amar a otro, pero yo no puedo amar a otro si yo no me amo a mí. Yo debo de poner los límites, pero ojo, esos límites los debo de hacer con amor y con misericordia. Si no están basados en el amor, esos límites van a ser igualmente amargos. Pero fíjate, si solo le dije que no podía ir con él, y mira, se enojó. Pero ¿y cómo se lo dijiste? Desgraciado, no puedo ir contigo. O sea, ¿cómo debo? Claro, yo debo de aprender a decir no, pero ¿cómo? Con misericordia, con amor. Mira, me encantaría ir contigo, me encantaría acompañarte, pero hoy no puedo. Y ya, ¿verdad? Pero es que el otro no la va a entender, ¿no? Eso ya es problema de la otra persona. Usted establece su límite basado en el amor, lo expresa de una manera empática, también tratando de comprender al otro, porque no es, fíjense, vaya, yo establezco mis límites de acuerdo a lo que me gusta, ¿eso es egoísmo? No, pero no se trata entonces que yo voy a pasar por encima de la persona para ponerlos. Eso no estoy basando mis límites en la misericordia y el amor. Yo debo también de saber amar a la otra persona, sobre todo en nuestros límites con nuestros familiares, ¿verdad? Porque los límites, fíjense bien, los límites pueden generar una tensión, sí, pero están hechos para que convivamos de una manera armónica. Depende cómo los pongamos, ¿verdad? Entonces, mis padres, claro, hay conflictos a veces entre padres e hijos. Hablando de padres mayores, ¿verdad? A veces hay hijos que no perdonan, quizás el abandono de un padre, quizás la severidad de una madre, quizás, no sé, que fueron muy rígidos, no sé, quizás no, pero cuando yo entonces debo de poner límites, ¿verdad? Hacia mis padres, si han sido sobre todo padres abusivos, es importante poder poner límites hacia ellos, pero no los puedo poner de una manera déspota. Debo de aprender mi base siempre a partir del amor. Hey, gracias que me diste la vida, gracias que estuviste ahí, gracias, pero hasta aquí, ¿verdad? O sea, no podemos dejar que relaciones abusadoras o tóxicas nos gobiernen. Por eso la necesidad de poder establecer límites. Fíjense que estoy leyendo un libro que me ha gustado mucho. Es una novela histórica que se llama La sospecha de Sofía, escrita por una mujer, por Paloma, que habla de la Guerra Fría, digamos, ese momento que inicia después de la Segunda Guerra Mundial. Estaba, como ustedes saben, en Alemania, supongamos que miren qué bonito, Berlín, supongamos. Cuando a finales de la guerra, en el 39, a Berlín llegan a liberarlo 4 grandes potencias, las potencias ganadoras, ¿verdad? Llega Estados Unidos, llega Francia, llega Inglaterra. Esto es más grande. Vamos a poner así. Llega Inglaterra y llega aquí la Unión Soviética. Con los años, ¿verdad? Ustedes saben qué representaba esto, el socialismo, comunismo y el capitalismo. Con los años, estas 3 grandes potencias se unen. Y esto es lo que se conoce como la Alemania Federal, ¿verdad?
y esta la Alemania democrática. Entonces, se comenzó a construir barreras porque este eje de acá tenía una filosofía muy diferente a esta. Acá buscaban el progreso, acá también buscaban el progreso, pero de una manera diferente, ¿verdad? Entonces, aquí comenzaron a arreglar la ciudad, por decirles algo, lo más visible y lo más básico. Acá comenzaron a reconstruir visiblemente la ciudad, el progreso se comenzó a ver en lo que las personas ganaban, en que tenían su casita y todo esto. Mientras que acá el progreso era visto como estudiemos, trabajemos comunitariamente, que todos somos iguales, ¿verdad? Entonces con los años se comenzó a ver una gran diferencia. Usted entraba acá y veía ya edificios bonitos, carros bonitos, y entraba de este lado y los edificios estaban muchos como habían quedado en la guerra, con boquetes de hoyo. O sea, yo no sé quiénes vivieron acá la ofensiva, el 89, ¿se acuerdan cómo levantaban los adoquines o las bombas? Es como, así quedó ahí, como que se detuviese. Entonces mucha gente de este lado comenzó a irse al otro lado. Y muchos vivían acá, pero trabajaban del otro lado porque les daban más dinerito. Aquí no. Entonces comenzaron a hacer algo. Comenzaron a construir lo que se conoce como el muro de Berlín. Y siempre había paso, pero era como cada vez más difícil, ¿verdad? Hoy un pasaporte. Hoy, y cada vez se iba poniendo como más difícil. ¿Y usted a qué va? ¿Y por qué va? Entonces, ellos comenzaron a construir el muro porque, no, hombre, miren, ellos son nuestros enemigos. Y aquí tenemos que defendernos. Pero al ver que toda la gente se iba, hombre, cerrémoslo. Y de un día para otro, nadie puede pasar de aquí para acá. Y y eso fue de un día para otro. Y por ejemplo, si ese día Kenneth había ido a hacer un negocio allá, y mira, ya es muy noche, regreso mañana, ¿está bien? Ya no, y no había comunicación. Ya no había, y los que intentaban pasarse, morían. Entonces, fíjese lo increíble de esto, un límite impuesto, que, claro, es increíble recordar esto, porque acá la mayoría de personas, pues, alemanes, ¿verdad?, que fueron salvados, pero fíjense que sufrió más este lado, porque, bueno, aquí habían alemanes que no creyeron en el nazismo, que ellos estaban en contra. Entonces, mientras duraba la guerra, fueron familias que sufrieron muchísimo, porque no podían, perdieron su trabajo, no podían comprar, eran buscados, los hombres eran encarcelados o los mandaban a la guerra, y etcétera. Entonces, cuando son liberados, ¡chea, qué chivo! Cae el bloque, sobre todo de este lado, cae el bloque ruso y viola a todas las mujeres. O sea, comienzan a sufrir. Fíjense, hay una cita de un maestro de Israel que admiro mucho, que se llama Jonathan Sachs, que él dice lo siguiente: el antisemitismo tiene que ver con los judíos, pero las consecuencias del antisemitismo las sufre todo el pueblo. O sea, aquí ya no habían judíos. Aquí, ¿quiénes estaban sufriendo? Alemanes y rusos y otros que se habían metido, ¿verdad? La Segunda Guerra la sufrimos todos, ¿verdad? Entonces, él dice algo bien interesante, lo contamos no porque podamos cambiar el pasado, sino porque al saberlo nosotros somos capaces de cambiar el futuro. Pero bueno, está en esto, y este límite es impuesto. Hay jóvenes ahí que anhelan una libertad, pero no la pueden tener porque no pueden cruzar al otro lado. Son tendidos de traidores. Sus límites son amargos porque ellos no los quieren. Ellos desean salir de ahí. Ellos quieren algo más. Anhelan estudiar lo que ellos quieren, pero no pueden. Estudian lo que les es impuesto.
Y es más, muchos se gradúan de grandes carreras como llegan a ser ingenieros, llegan a ser doctores, pero no hay plazas. Así que váyase a vender pan, váyase a lo otro. Entonces, estos en ese tiempo, bueno, duró 29 años esto, sufrieron. Lo hemos escuchado a veces también con dictaduras y toda dictadura se sufre. Pero, ¿por qué me recuerda eso? Porque hay un verso en la Torá que dice, en Proverbios, que dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón, guarda tu corazón. Pon muros en tu corazón, pero que no sean impuestos, porque te van a saber amargos. Pon muros que te liberen. ¿Cómo un muro me va a liberar? ¿Cómo un límite me va a liberar? Esa es la idea. En el Talmud se encuentra una frase que dice algo así: cuando tú das tu corazón en vano, tu vida corre peligro. Refiriéndose a ese verso, guarda tu corazón. Es decir, pon un sello que no cualquiera pueda venir. ¿Y cómo lo logro? Poniendo límites. ¿Quién eres tú? ¿Cuánto vales? Ese valor no viene dado por lo que la sociedad diga de usted, no viene dado por un título, no viene dado por cuánto gana, no viene dado por cuántos hijos tenga, cuántos negocios, cuántos carros. Eso viene dado porque somos imagen y semejanza de Dios, pero viene dado por lo que usted cree de usted. ¿Cuánto usted vale? Claro, ¿puede usted ponerse un límite cuando usted come? No, es que mire el chocolate, es que es tan rico. Bueno, y hay personas, fíjense bien, que dicen, no, pero yo como bien saludable. Yo, mire, me como un repollo, me como un brócoli entero, es como... Límites, necesitamos límites, no necesariamente, sí en lo que comemos, pero también en las cantidades. Pero, ¿por qué? Porque me amo. Si yo no como bien, voy a terminar con colesterol, con triglicéridos altos, con qué sé yo. Cuando ponemos límites, fíjense bien, al final, eso es cerco, esos límites, ¿para qué los pongo? Para elevarme, no para hundirme. Así como el partido, las reglas lo hacen más intenso, más interesante. También los límites que usted pone sobre su corazón hacen la vida más intensa, más linda, más dulce, cuando estamos convencidos de eso. ¿Cuáles son los límites de lo que yo escucho? Ay, contame vos. Y eso hizo. Aquí, no, hombre, y eso te dijo. Y mira, ¿y qué estaba haciendo? ¿Y cómo iba? ¿Y qué? ¿De qué me sirve hablar del otro? ¿De qué me sirve ver la paja en el otro si no veo la viga que hay en mí? Ahora, si eso me va a servir porque, mira, está pasando una necesidad, ayudémosle. No, hombre, dele con todo. Pero rara vez lo hacemos por eso. ¿De qué escucho? No, pero es que mira, me voy a ver bien cae mal si yo le digo, ya no me digas. Ahí sí nos importa, ¿verdad? Ahí sí viene la empatía, ¿verdad? ¿Cómo se va a sentir si yo le digo que ya no? ¿Y qué tal estuviera hablando de ti en la cara? No, ahí sí podemos poner un límite. No, respetame. Lo mismo con el otro. ¿Qué escucho? ¿Qué estoy hablando? ¿Qué hablo? Los sabios de Israel tienen un pensamiento maravilloso. Si yo no soy capaz de poner límite a lo que entra de mi cuerpo, ¿cómo voy a ser capaz de ponerle límite con lo que sale? ¿Qué hablo? ¿Cuáles son mis convicciones personales? Es que mire, cuando yo tengo convicciones, los límites los puedo poner dulcemente. Claro, hay algunos que me van a costar más
Y ahí es donde, pero viene la convicción de por qué lo hago, porque yo necesito ascender, quiero elevar lo que hay aquí en la tierra para la rectificación de mi alma. Pero cuando hay una convicción, el límite se vuelve dulce. Como cuando hay amor en la pareja. ¿Cuál es uno de los límites que hay en un matrimonio? Hacia un tercero o hacia una tercera. No cometer adulterio. Claro, si yo no amo a Kenneth, ay, yo quiero al otro. Pero, ¿verdad? Y entonces, ay, es que miren aquí. Pero cuando hay amor en la pareja, es que ni cuenta se da de lo que pasa alrededor. Así como con la meditación que Marcelo nos da, ¿vea? Cuando uno está concentrado, ni cuenta se da de lo que pasa alrededor. Lo mismo pasa cuando uno tiene claras sus convicciones. ¿Cuáles son sus convicciones? Porque si alguien más se las pone, va a ser como el muro de Berlín, va a ser amargo. ¿Por qué tengo que hacer esto? Lo va a hacer por quedar bien con otro. Pero cuando usted tiene claras sus convicciones, ¿qué quiero? ¿Quién soy? ¿Cuánto valgo? No. Pero es que, no. Ahí viene la presión de grupo en los jóvenes. No. Se me vino ahorita a la mente un episodio una vez. No me acuerdo si éramos novios, Kenneth, o solo éramos amigos. Pero ese día habíamos salido con más personas. Y pues sí, Kenneth me lleva 5 años. Entonces los amigos eran mayores, ¿verdad? Yo era la más peque. Entonces me acuerdo que íbamos a ir a cenar. Pero en el carro salió, no, vamos a jugar billar. No sé si se acuerda. Pero yo no sabía. O sea, para mí, ir a un billar era como un lugar, como que fuera, no le puedo explicar. Como una carnita. Pero malo, o sea, era algo perverso, o sea, eso era para mí, o sea, que ahí se lo iba. Y que entonces me acuerdo que íbamos en el carro, entonces yo le dije, no, yo no voy. Entonces comenzaron, y como, no sé, agua fiesta, que mira, que no sé qué bárbara, no, hombre. Y es como, no, o sea, no voy a ir, no. Pero no se preocupen, yo aquí me quedo en el carro, yo aquí los espero sin ningún problema. Y de verdad, no les quiero arruinar su fiesta, o sea, vayan, pero esto no es conmigo. O sea, no voy a ir, o sea, era un límite que no había sido impuesto, es simplemente no. Y me quedé, y en aquel tiempo no había celular para quedarme jugando, ¿verdad? Pero me acuerdo que me quedé en el carro y... Se regresó rápido porque era al final, no me quería dejar ahí. Pero, o sea, ¿por qué les cuento esto? No es porque yo sea, ay, qué pulcra, no. O sea, se me vino ahorita porque es como, es algo que yo, o sea, nadie me lo, o sea, ni sé de dónde se me viene esta idea, pues, o sea, no sé, pero... ¿Cómo? Pero, o sea, no sé de dónde se me vino esta idea de no ir y simplemente es como no. Entonces, ¿se pudo haber afectado las relaciones de mis amistades? Sí. Y es más, yo creo que no me volvieron a invitar. Cabal. Entonces, sí, yo creo que éramos amigos. Entonces, claro, se pudo, claro que sí.
Pero miren, o sea, esto es lo que yo soy. Entonces, no, ustedes quieren ser mis amigos, chivo, yo no los puedo acompañar. Ustedes me aceptan así, chivo, ustedes pueden venir conmigo en otras circunstancias. Pasa lo mismo en las relaciones, en el trabajo, con el jefe, con la jefa. Es necesario poner un límite. No, ya terminó mi hora de trabajo. Y además es extra. Claro, exacto, pero es que a veces a uno se le olvide. Claro, uno debe de comprender también a veces cuando son cosas circunstanciales, en el trabajo, en la pareja. O yo tuve que tener una decisión, por ejemplo, límites que yo pongo. Y como les digo, o sea, ¿por qué lo digo? Porque a mí me parece ese un límite bien risible. Pero era mi límite. O sea, era mi límite. Otro límite que yo pongo, que puede ser que a usted le parezca lo más risible, pero es un límite que yo establezco. Y lo establezco con todos, con la gente que amo, sobre todo con los que no. No, pero lo pongo. Y en la escuela, como saben, nuestra oficina ya no es solita nuestra, ¿verdad? Porque no cabemos, entonces se ha vuelto un aula. Entonces en mi escritorio hay lápices, hay muchas cosas, y yo nunca había tenido problemas. Entonces, ¿necesitas algo? Pedímelo. Pero todo está expuesto en mi escritorio, o sea, no tengo nada como, bajo llave, ¿no? Todo está expuesto. Entonces, ¿cuál es mi regla? ¿Tú quieres algo? Venís y me lo pedís, no hay ningún problema. Ahora, si yo no te lo puedo dar, diré no. Pero para mí ese es un límite, para mí como éter muy importante, o sea, respetar. Y de repente te dije como, se comenzaron a desaparecer los lápices. ¿Y qué está pasando aquí? Es que yo los agarré. Son mis lápices. Pero es que no tenía. Pero estos son míos. Tú venís y me los pedís. Eso para mí es un límite. Como les digo, puede ser que a usted no le importe, pero a mí sí. O sea, yo puedo agarrar, dale. Y por lo general, rara vez digo que no, dale. Pero, y a veces tengo el no ya en la boca, ni me han terminado de decir un no, y ni siquiera escuché. Pero es un límite mío. Pero es que mira, a los demás no le importa. Sí, pero a mí, eso es algo que yo establezco. Entonces, ¿cuáles son sus límites? ¿Cómo usted se siente respetado? ¿Cómo se siente valorada? Eso es algo que solo usted puede establecer. Pero eso hace que al establecer usted sus límites, usted pueda dar. ¿Por qué? Porque este pensamiento dice, cuando tú expones tu corazón, es como que te volvieras un wifi abierto. O sea, es como que todo mundo tiene acceso. Entonces, cuando tú no puedes decir que no, es como tú le estás dando como la autoridad a otros que estén sobre ti. Entonces, guarda tu corazón. Pon límites, claro, basados en el amor. Límites coherentes también, ¿verdad? Límites que tengan consistencia. Ojo, porque esos límites que yo establezca, yo necesito mantenerlos. Porque si yo no los mantengo, yo confundo a la otra persona, sobre todo cuando son niños. No, es que sí, pero es que no, pero es que sí, pero que tal vez. Límites claros. ¿Y qué pasa cuando yo pongo los límites, pero se sobrepasan la capacidad de hablar, la capacidad de llegar a un acuerdo? Mire, yo no siempre le puedo preguntar si puedo agarrar este lápiz. Bueno, entonces le parece que, y ahí es donde uno llega a un acuerdo. Recuerde, un límite impuesto se vuelve amargo, ya sea con los hijos, con la pareja o con cualquier otra persona. Entonces es ahí donde viene el arte de la empatía y la comunicación. Por ejemplo, con los hijos. Como les digo, en nuestra sociedad tenemos hijos que ya son adultos, pero siguen estando bajo nuestra tutela, ¿verdad? Funciona más cuando son pequeños, pero también con grandes funciona. Cuando son pequeños, ¿qué quieres hacer primero? ¿Ponerte la pijama o lavarte los dientes? Límites.
Usted ya estableció ¿y para qué se pone la pijama y se lava los dientes? Para irse a dormir. O sea, usted ya estableció el límite, es tiempo de ir a dormir. Usted ya, pero es diferente decirle al niño, ya estuvo, es hora de dormir, se acabó. ¿Qué te querés poner primero? ¿O qué querés hacer primero? ¿La pijama o los dientes? No, los dientes, va, chivo, dale, los dientes, después la pijama y a dormir. Entonces el niño siente que escogió, que él tomó la decisión sobre un límite que usted estableció. Y más grandes también. Mami, que puedo salir con fulanito, con fulanita. Y yo así, vea, con el nudo acá. ¡Ey! Se tienen que equivocar. Nosotros nos equivocamos. No podemos vivir la vida por ellos. Me encantaría pavimentarles a mis hijos una carretera de oro, ¿verdad? Que no sufran, que no se caigan. Pero miren, es que eso es tan irreal que no podemos así. Un límite, ¿está bien? ¿Y con quién vas a ir? ¿Ve? ¿Y a qué horas? Bueno, te doy permiso, pero vení aquí a las 10. Mami, ¿qué? Bueno, a las 10:30, pues. Pero un límite. Ojo, miren, nuestros adolescentes, límite con el celular. No se trata de... es bien interesante porque es que lo más fácil es decir no. Fíjense que cuando mis chicos eran pequeños, yo he de reconocer que yo el no lo tenía. Es que solo me miraban, no. ¿Puedo ir al parque? No. ¿Puedo? No. Todavía no. Un día conocí una señora que admiro muchísimo, es una costarricense, y ella me decía que vivía aquí en el país, y ella me decía, yo no entiendo, aquí en El Salvador pasa algo bien curioso, me dice, aquí los padres son bien restrictivos, me decía, y le dicen todo no a los niños. Yo, sí, es para guardarlos, para defenderlos del peligro. Pero fíjate, me dice que ahí en Costa Rica no es así. Siempre, y yo lo veo con mis hijos, yo les digo que sí a todo. Pero mira, todo me cuentan. Y de todo me doy cuenta. Incluso cuando ha llegado situaciones que es como, voy a ir al lago, me voy a quedar a dormir, tragando grueso, me dice. Y al final no se dio. O al final sí fueron. Pero me terminaron contando lo que pasó. Pero yo veo que sus amigos a todos le dicen que no, los papás. Y mira, todos lo hacen de escondido. ¡Juela! Dije yo soy así, le dije. Y fue como, bueno, no puedo pasar diciendo no toda la vida. Y aprendí a decir el sí. Tanto el no como el sí es aprendido. Y comencé a confiar en ellos. Lo mismo, es que miren, un día yo no voy a estar. Y le digo a mis hijos y le digo a mis alumnos también. Porque a veces es como la sombra de la directora. Mira, yo nunca lo he escuchado decir una mala palabra a estos chicos. Yo no, de enfrente de mí se portan bien. Entonces yo les digo, miren, es que ustedes se deben de portar así, esté yo o no esté, porque por convicción. Los límites me llevan a elevarme, no a hundirme, pero cuando son dulces. Mi hijo necesita celular, tener límites sobre el celular. Claro, lo más fácil es decirle no lo uses. Es lo más fácil. Es decirle no vayas a la fiesta. Es que eso es lo más fácil. Lo más fácil es decirle no tengas novio a las niñas, ¿verdad? Lo más fácil, ¿qué más? No sé, es lo más fácil. Lo más difícil es darle las herramientas para que ellos construyan sus propios límites. ¿Saben por qué como adultos a veces carecemos de esas herramientas para nosotros tomar nuestros límites? Porque no nos dejaron. Y nosotros queremos imponer los límites a nuestros hijos. Pero ¿saben cuál es el problema de eso? Es que ya ellos no son dueños nuestros. ¿Cómo es? No soy dueña yo de la vida de ellos. Y no les estoy enseñando a que ellos decidan. Un día no voy a estar, un día no va a estar Kenneth. ¿Y qué van a hacer cuando les pasen el purito?
cuando les pasen, hoy es el vape, cuando les llegue la chica, ¿qué van a hacer? Ojo, errores van a cometer. Y ahí vamos a estar cuando lleguen esos errores. Pero no podemos tomar las decisiones por ellos. Miren, están expuestos. Yo no sé si han visto una serie, la hablábamos con Kenneth, creo que la vez pasada les dijo, de adolescencia. Una serie terrible, fuerte. Nuestros chicos están siendo expuestos a un mundo que nosotros no lo fuimos. Tienen una presión que, como les digo, lo más fácil entonces es decirles, no, nunca en la vida lo uses, es del diablo. Eso es lo cabal. ¿Qué era? La televisión es del diablo. ¿Y se acuerdan qué fue lo que dijo este predicador famoso, Kenneth? G. Ávila. ¿Qué decía Kenneth? Cuéntelo, que me gusta esa historia. Él decía que era del diablo, pero como él comenzó a predicar ahí, le dijeron, ¿y no que era del diablo? No, pero eso cambió porque yo ya me metí ahí. Me metí ahí. O sea, pasa lo mismo. O sea, es fácil es condenar eso. No, esto es del diablo. Depende del uso que le dé. Entonces, ayudémosle a nuestros hijos a que ellos puedan poner sus propios límites en él. Mira, te doy celular, pero 1 hora. Hoy es más fácil porque como padre usted puede tener el control parental, bloquear. A medio juego, vea, me lo bloquearon. Es que ya estuvo la hora. Nosotros decidimos darle el celular a nuestros hijos a partir de los 12. No nos arrepentimos. Pero es importante que usted conozca, su hijo tiene celular. ¿Qué está viendo en el celular? ¿A qué está siendo expuesto o expuesta? Vea, platique. La presión que se vive en el mundo cibernético es completamente diferente. Hay abusadores, ¿verdad? En ese mundo que se hacen pasar por niñas o niños y están ahí acechando a nuestros chicos. Es importante enseñarles a nuestros hijos a establecer límites. ¿Y cómo comienza eso? Estableciendo nuestros primeros límites. Nosotros, guarde su corazón, límites, ¿verdad? Pero ¿y qué hago cuando? Límites, no. Y usted, claro, no, ¿verdad? Poderlo hacer. ¿Para qué me sirven los límites? Los límites han sido puestos para que no perdamos el paraíso. Y el paraíso se llega no solo cuando muramos. El paraíso lo podemos disfrutar ya aquí en la tierra. No pierde ese paraíso en el que vive. Si siente que no está, comience a poner límites y se va a dar cuenta de lo lindo que es vivir en el paraíso con límites, con reglas, con muros no impuestos por otros, con muros puestos por nosotros. Claro, los muros externos y cuando son expuestos por otros, ¿qué pasó después de casi 30 años, 29 años? Botémoslo porque esto no sirve. Los muros externos hay que botarlos. ¿Cuáles son los muros que usted se pone que al final no lo hacen feliz? Bótelos. ¿Lo hacen feliz? Agárrelos. Abrácelos, porque está guardando su corazón. Pero si no lo dejan crecer, bótelos como lo botaron acá. Y lo botaron, miren, con ganas, con fuerza. ¿Por qué? Porque nos están impidiendo la libertad, porque nos están impidiendo el progreso, porque nos están impidiendo ser nosotros. ¿Cuáles son esos límites, esos pensamientos que lo bloquean a usted? Que en lugar de dejarlo ascender, lo están deteniendo. Esos son los impuestos. Conozca sus límites, márquelos y eso nos va a dar un ascenso. Así que saboreemos los límites porque esos nos van a ayudar a rectificar nuestra alma.